Cuando vi cómo él entraba en la habitación sin avisar, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No fue el miedo a que descubriera algo prohibido, sino la sensación inesperada de ser observada de verdad, como si por primera vez en años alguien realmente viera quién soy. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo en un ritmo que no reconocía, mientras sus ojos se posaban en mí, pero no como el hombre que había sido mi esposo, sino como un extraño que ve una mujer diferente, una mujer a la que él ya no comprendía. En ese instante todo lo que había callado, todos los silencios que habíamos compartido sin decir nada, comenzaron a pesar sobre mí como una sombra. No sabía si era miedo, culpa o un anhelo profundo de ser otra, alguien que aún podía ser deseada y amada. Y fue justo en ese instante cuando él, sin decir palabra, giró la cabeza y me lanzó una pregunta que rompió el hielo: ¿quién es él? Mi mirada se desvió hacia la ventana, buscando una respuesta que no existía y que tampoco quería pronunciar. Si alguna vez sintieron que sus vidas se dividían en un antes y un después en un solo segundo, comprenderán lo que sentí entonces. Pero antes de que les cuente cómo comenzó todo, quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido un deseo que sabían que estaba prohibido, pero no pudieron ignorarlo? Déjenme saber de dónde me están viendo y si alguna vez han tenido ese secreto que cambia todo, incluso a ustedes mismos. El día comenzó como cualquier otro, con la luz colándose lentamente a través de las cortinas, derramándose sobre el suelo y anunciando el inicio de una rutina que había perdido todo sentido para mí. Sin embargo, esta mañana algo era diferente, aunque en un primer momento no sabía identificar qué. Mientras me levantaba, sentí esa mezcla familiar de vacío y cansancio, esa sensación que me acompañaba desde hacía años y que me recordaba que, a pesar de los años juntos, yo me había vuelto invisible para él. El café sabía amargo como el silencio que reinaba en la casa, y la ausencia de sus palabras se sentía más fuerte que cualquier conversación. Él estaba en la habitación de al lado, sumergido en sus pensamientos, como siempre, con la mirada fija en una pantalla que parecía absorberlo por completo. Ya no éramos dos en la casa, sino dos mundos paralelos que compartían un mismo espacio pero sin tocarse realmente. Habíamos dejado de ser compañeros para convertirnos en desconocidos que apenas se cruzaban. Sentí ese nudo en la garganta que me recordaba cuánto había cambiado todo. No era que faltara amor, sino que el amor se había transformado en costumbre, en un hábito de convivir sin conexión. Fue entonces cuando escuché el sonido del auto estacionándose en la entrada. Sabía que era él, el hijo de él, el joven que venía a visitarnos ocasionalmente y que siempre despertaba en mí emociones que no esperaba. Su presencia en la casa era una brisa fresca en el aire estancado que nos rodeaba, pero también una chispa que podía incendiar todo lo que había construido. Recordé las veces que lo había visto desde la distancia, como sus ojos parecían tener una profundidad y una fuerza que me resultaban inquietantes y a la vez irresistibles. Al abrir la puerta nos encontramos. Su mirada me recorrió de arriba a abajo con una intensidad que me hizo sonrojar, y sentí como algo se removía dentro de mí, algo que creía dormido. No era solo atracción, sino la sensación de que él veía algo más en mí, algo que hacía mucho tiempo no veía reflejado en nadie. La casa, habitualmente silenciosa y fría, parecía cobrar vida con su llegada, y yo no podía evitar preguntarme qué cambios traería consigo esta visita. Durante la comida nuestras miradas se cruzaban más de lo habitual, y cada pequeño roce accidental de nuestras manos enviaba ondas de electricidad que recorrían mi cuerpo. Trataba de controlar mis emociones, de no dejar que mis pensamientos se desviaran hacia territorios peligrosos, pero cada gesto suyo me acercaba más a un precipicio del que no sabía si quería apartarme. La conversación con mi esposo era superficial, llena de frases hechas y silencios incómodos, mientras que con él, el joven, las palabras fluían con una naturalidad que me hacía sentir viva. La tarde avanzó y con ella, mi mente se llenó de contradicciones. Por un lado estaba la responsabilidad, el compromiso y la historia compartida con mi esposo, por otro, ese impulso primitivo de buscar atención, cariño y reconocimiento que creía perdido para siempre. Me sentí atrapada entre dos mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre el deber y el deseo. Mientras todos se retiraban a sus habitaciones, quedé sola en la sala, rodeada de recuerdos y ecos de lo que habíamos sido. Fue entonces cuando escuché sus pasos acercándose, suaves pero decididos, y su presencia llenó el espacio que parecía vacío.
Sin decir palabra, nos quedamos mirando como dos personas que saben que algo ha cambiado, pero que aún no están listas para enfrentarlo. En ese instante comprendí que mi vida ya no sería igual, que había una nueva historia que apenas comenzaba a escribirse, y que yo debía decidir qué papel quería jugar en ella. La mañana siguiente comenzó con una luz tenue que apenas se filtraba a través de las cortinas. El silencio en la casa era diferente, cargado de una tensión que se sentía en el aire sin necesidad de palabras. Mientras me preparaba para el día, notaba cada movimiento con una sensibilidad nueva, como si cada gesto tuviera un significado oculto, cada sonido despertara un recuerdo o una expectativa. La presencia de él, del joven que no era solo el hijo de mi esposo sino también un hombre con su propia energía, parecía transformar incluso los espacios más comunes. La cocina, normalmente un lugar de rutina y conversaciones breves, se convirtió en el escenario de miradas que duraban un poco más de lo necesario y en gestos que rozaban la cercanía sin cruzar la línea. Me sorprendí a mí misma eligiendo con cuidado la ropa, sin pretender seducir, pero sí consciente del efecto que podía tener. No era solo vanidad, sino una forma de reclamar para mí un espacio que sentía perdido, de recordar que aún existía una mujer detrás de la esposa. Mientras desayunábamos, las palabras fueron pocas y medidas. Mi esposo estaba como siempre absorto en su periódico, preocupado por asuntos que parecían distantes y sin conexión con lo que ocurría bajo su propio techo. La conversación más fluida fue con él, el joven, cuya voz tenía un timbre cálido y cercano que me hacía sentir cómoda, aunque también nerviosa. Sus preguntas parecían sencillas, pero cargaban una curiosidad genuina que despertaba en mí ganas de compartir algo más que la superficie. Las horas pasaron con la llegada de noticias, correos y llamadas, pero también con pequeñas interrupciones que acercaban nuestros mundos. Un choque accidental de manos al alcanzar el mismo vaso, una risa compartida al recordar una anécdota del pasado, un silencio compartido en el que todo parecía decirse sin palabras. Estos momentos tan fugaces y a la vez tan intensos, comenzaron a tejer una red invisible que nos unía sin que ninguno de los dos quisiera romperla. Por la tarde la casa se preparaba para la salida hacia las montañas, un viaje planeado por mi esposo con la esperanza de renovar lo que sentía que se estaba perdiendo entre nosotros. Sin embargo, para mí esta escapada no era solo una oportunidad para respirar aire puro, sino también un reto personal, un espacio donde las emociones podían liberarse o encerrarse para siempre. Mientras preparábamos las maletas, notaba cómo él observaba cada movimiento, cada gesto con una atención que me hacía sentir tanto expuesta como valorada. Durante el trayecto en coche las conversaciones fueron ligeras pero llenas de significado. Mi esposo conducía con la mirada fija en el camino, hablando de proyectos y responsabilidades, como si intentara mantener a raya cualquier desviación emocional. En cambio, yo intercambiaba miradas rápidas con el joven sentado a mi lado, sonrisas contenidas que eran pequeñas explosiones de vida en medio de la monotonía. El paisaje cambiaba a medida que nos acercábamos a la montaña, pero también cambiaba algo dentro de mí, una mezcla de expectativa, miedo y un deseo creciente que apenas podía controlar. Al llegar, el aire fresco y la inmensidad de las montañas parecían tener un efecto liberador. La casa que nos esperaba era acogedora, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y el paisaje, pero también con rincones que invitaban a la reflexión y al recogimiento. Aquel lugar era un refugio y un espejo, donde cada uno podía enfrentar sus propios demonios y deseos. La primera noche transcurrió con la calma de quien no sabe todavía lo que está por venir. La cena fue sencilla, pero los silencios y las miradas decían más que las palabras. Él y yo compartimos momentos breves, como cuando al levantarnos de la mesa nuestras manos se rozaron y una electricidad inesperada recorrió mi piel. Fueron segundos que parecían eternos, una promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual. Sin embargo, el peso de la realidad me hacía contener cualquier impulso, consciente del equilibrio frágil que debía mantener. En la habitación, antes de apagar la luz, sentí su presencia acercarse con cuidado. No hubo palabras, solo un gesto sutil que rompió la distancia. Fue entonces cuando sucedió un instante que cambió la naturaleza de nuestra relación. We kissed. Ese beso fue una mezcla de incertidumbre y certeza, un acto que desató emociones que llevaban tiempo calladas y que a partir de ese momento se convertirían en el motor de nuestra historia. Después, mientras la oscuridad envolvía la casa,
la mente se llenó de preguntas sin respuesta y sensaciones encontradas. La noche parecía prolongar ese momento, haciéndome consciente de la línea que acabábamos de cruzar y de las consecuencias que podría traer. Aunque el cuerpo respondía con una intensidad nueva, la mente luchaba por encontrar razones y límites, atrapada en un torbellino de emociones. La mañana siguiente despertó con un silencio diferente, uno que llevaba la carga de lo no dicho pero que se sentía en cada mirada y en cada movimiento. El viaje apenas comenzaba, pero ya sabía que nada sería igual. Aquel día en las montañas no era solo una escapada, sino el escenario donde se definían los límites entre lo que era correcto y lo que deseábamos, entre la lealtad y la pasión, entre el pasado y un futuro incierto. La mañana siguiente desperté con una mezcla de sensaciones que no sabía cómo ordenar. La luz filtrándose a través de las cortinas parecía más intensa, como si el día quisiera revelarme algo que hasta entonces había estado oculto. Al levantarme sentí el peso de lo ocurrido la noche anterior, ese pequeño gesto que había cambiado la naturaleza de nuestra relación y que ahora pendía entre nosotros como una presencia silenciosa pero ineludible. El aire en la casa parecía distinto, más denso, cargado de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Mientras me movía por la casa, tratando de mantener la normalidad, notaba cada pequeño detalle con una claridad que antes me habría pasado desapercibida. El sonido del café derramándose, el crujir de la madera bajo mis pies, el aroma de la tierra mojada que llegaba desde la ventana abierta. Todo parecía formar parte de un escenario donde mis pensamientos y emociones se enfrentaban sin tregua. Me sorprendí a mí misma recordando la forma en que él me miró antes de ese beso, una mezcla de duda y determinación que reflejaba lo que yo misma sentía. Durante el desayuno, la tensión era palpable, aunque ninguno de los tres habló directamente sobre lo que había pasado. Mi esposo parecía sumergido en sus propios asuntos, tratando de mantener la apariencia de normalidad, mientras que él, el joven, intercambiaba conmigo miradas que decían más que cualquier palabra. Había una conexión sutil, casi imperceptible, pero que para mí se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada gesto, cada suspiro, era un recordatorio de lo que habíamos cruzado y de lo que estaba por venir. Decidimos salir a explorar los senderos cercanos, un intento por parte de mi esposo de relajarnos y aprovechar el día en la montaña. Caminamos juntos, pero la distancia entre nosotros se hacía evidente, no solo en metros, sino en la manera en que cada uno se sumergía en sus propios pensamientos. Mientras avanzábamos, él y yo nos encontrábamos a menudo caminando un poco más cerca, compartiendo silencios que se sentían como confesiones. La naturaleza parecía ser testigo y cómplice de esa tensión creciente, con sus árboles altos y su cielo abierto que invitaban a la introspección. En un momento un repentino cambio en el clima nos obligó a buscar refugio bajo una pequeña cabaña abandonada. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el sonido del agua golpeando el techo era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Allí, en ese espacio reducido y cerrado, sentí la proximidad de su cuerpo de una manera que me desconcertó y emocionó al mismo tiempo. Los segundos se estiraban, y aunque ninguno pronunciaba palabra, cada mirada y cada movimiento estaba cargado de significado. Mi corazón latía con fuerza, y la lucha interna entre lo correcto y lo deseado alcanzaba su punto álgido. Intenté controlar mis emociones, recordando mi lugar y las consecuencias de cualquier paso en falso. Pero el roce accidental de nuestras manos y la manera en que él me observaba con una intensidad sincera rompieron esas barreras que creía firmes. No era solo atracción física, sino una necesidad profunda de ser reconocida y valorada, de recuperar esa parte de mí que el tiempo y la rutina habían opacado. En ese refugio temporal, sentí que el mundo exterior desaparecía, dejando solo esa verdad incómoda y luminosa. Cuando la lluvia cesó, retomamos el camino en silencio, pero algo había cambiado irrevocablemente. La atmósfera se había transformado, y aunque intentamos mantener las apariencias, la realidad de nuestros sentimientos estaba a la vista de todos los sentidos. La caminata de regreso fue más pesada, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de lo no dicho y lo imposible de ignorar. Al llegar a la casa, cada uno se sumergió en sus propios pensamientos. Yo sentía una mezcla de liberación y miedo, de esperanza y culpa. La montaña con su majestuosidad y su silencio, me había obligado a enfrentar lo que había estado evitando,
que estaba en medio de una encrucijada que definiría el resto de mi vida. Me preguntaba cómo podía reconciliar el amor por mi esposo con la emoción que despertaba en mí esa presencia joven y nueva, cómo podía seguir siendo fiel a mí misma sin traicionar todo lo que había construido. La noche llegó y con ella la soledad que amplificaba mis pensamientos. Me quedé mirando por la ventana, contemplando las estrellas y sintiendo la fragilidad de mi mundo interior. Recordé los momentos felices, los sueños olvidados y las promesas que alguna vez hice, y me di cuenta de que nada de eso podía mantenerse sin verdad ni coraje. Entendí que estaba ante una decisión que requeriría de toda mi fuerza y honestidad, y que el camino hacia adelante no sería fácil ni libre de dolor. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y él apareció, con la mirada cargada de preguntas y sin miedo. No hubo palabras, solo una presencia que llenó la habitación y un silencio que lo decía todo. Su cercanía me recordó que no estaba sola en esta batalla interna, que ambos compartíamos un anhelo que rompía las reglas y desafiaba las expectativas. Y aunque la incertidumbre dominaba el aire, sentí que algo nuevo, aunque frágil, comenzaba a tomar forma entre nosotros. El amanecer siguiente trajo consigo una quietud distinta, una sensación de pausa antes de que la realidad retomara su curso inevitable. Me desperté con el peso de la noche anterior aún sobre mis hombros, una mezcla de emociones que iban desde la confusión hasta una cierta claridad inesperada. Mientras me levantaba, cada movimiento parecía medido, consciente de la delicadeza del momento que vivíamos, como si cualquier paso en falso pudiera deshacer lo que se había empezado a construir. La casa estaba en silencio, roto solo por el sonido lejano del viento entre los árboles. Desde la ventana, veía cómo la luz iluminaba poco a poco el paisaje, pintando sombras y colores que se movían lentamente, como mis pensamientos que giraban en círculos tratando de encontrar respuestas. Me senté en la sala, esperando que el día comenzara, pero al mismo tiempo deseando que se detuviera para darme tiempo a comprender lo que sentía. Durante el desayuno, la conversación fue casi inexistente, cada uno absorto en sus propias reflexiones. Mi esposo parecía seguir ajeno a las corrientes que se movían bajo la superficie, buscando quizás refugio en la rutina para evitar enfrentarse a lo que parecía inminente. Por otro lado, él, el joven, me miraba con una mezcla de respeto y una sutil expectativa, como si esperara que yo tomara la iniciativa para definir qué camino tomaríamos. La tensión era palpable, un hilo invisible que conectaba nuestros gestos y miradas. En un momento sentí como su mano rozaba ligeramente la mía, un toque breve pero cargado de significado. Ese pequeño contacto me hizo estremecer, recordándome la vitalidad y la pasión que aún podía sentir, emociones que creía enterradas bajo años de conformismo y silencio. Me pregunté si él también sentía esa lucha interna, ese deseo de romper con lo establecido para buscar algo más auténtico. Decidimos salir a caminar por los alrededores, buscando tal vez una excusa para aliviar la tensión, o simplemente para respirar un poco de aire fresco que despejara nuestras mentes. El sendero serpenteaba entre árboles y rocas, y mientras avanzábamos notaba cómo el paisaje parecía reflejar nuestro estado interno, por un lado, la belleza y la calma de la naturaleza, por otro, las dificultades y obstáculos que nos rodeaban. Caminamos en silencio durante un buen rato, pero en ese silencio había una comunicación profunda, una comprensión tácita de que estábamos compartiendo un momento que trascendía las palabras. Sentí que su presencia me ofrecía un refugio inesperado, un espacio donde podía ser yo misma sin máscaras ni juicios. Pero también sabía que esa cercanía traía consigo riesgos y decisiones difíciles. En un claro entre los árboles, nos detuvimos para descansar. El viento movía suavemente las hojas, y el sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, creando un juego de luces y sombras que parecía bailar a nuestro alrededor. Fue allí donde por primera vez hablamos abiertamente sobre lo que estábamos sintiendo, aunque con cautela y palabras medidas. Hablamos de la soledad que a veces invade incluso los matrimonios más estables, de la necesidad de ser vistos y comprendidos más allá de los roles que la sociedad nos impone. Compartimos miedos, dudas y esperanzas, sin que ninguno intentara minimizar lo que el otro expresaba. Fue un diálogo sincero, sin adornos ni evasivas, que abrió una ventana hacia nuestras almas. Me di cuenta de que aunque nuestras circunstancias eran complejas, no estábamos solos en nuestras luchas. Esa revelación trajo consigo una sensación de alivio y también de responsabilidad.
Sabía que nuestras decisiones afectaban no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodeaban, y esa conciencia me hacía más consciente del peso de cada paso que daría. La tarde avanzó y con ella el regreso a la casa. En el camino los pensamientos se entrelazaban con recuerdos y sueños, formando una maraña que a veces parecía imposible de desenredar. Me preguntaba cómo podría reconciliar mi amor por mi esposo con los sentimientos que despertaba en mí esa nueva presencia, cómo encontrar un equilibrio entre la lealtad y el deseo, entre el pasado y un futuro incierto. Al llegar, nos encontramos nuevamente con la rutina cotidiana, pero con la diferencia de que ahora la rutina tenía grietas por donde se colaban luces y sombras de lo que habíamos compartido. El ambiente en la casa se volvió más tenso, y aunque intentamos mantener las apariencias, cada gesto y mirada revelaba la verdad que estábamos tratando de ocultar. Esa noche antes de dormir, me quedé contemplando el techo, reflexionando sobre lo que había cambiado en mí y en nuestra relación. Sentí que había cruzado una línea que no podía deshacer, que mi vida estaba en un punto de inflexión que requería coraje y honestidad. Y aunque el miedo a lo desconocido era grande, también había una chispa de esperanza que me impulsaba a seguir adelante, a buscar una verdad más profunda y auténtica. El amanecer se colaba lentamente por la ventana, anunciando un nuevo día que se sentía cargado de una energía diferente. La casa estaba en silencio, solo roto por el sonido tenue del viento entre los árboles y el lejano canto de algunos pájaros. Me levanté con la mente llena de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. La noche anterior había dejado una huella profunda en mí, y cada instante parecía lleno de significado, como si el tiempo hubiera cambiado su ritmo para acomodar el latido acelerado de mi corazón. Mientras me preparaba para salir, noté cada pequeño detalle, la textura de la tela en mi piel, el peso de la ropa que elegí con más cuidado de lo habitual, la manera en que la luz acariciaba el reflejo en el espejo. No era una cuestión superficial, sino una expresión de algo que despertaba dentro de mí, una necesidad de afirmarme y reencontrarme con la mujer que creía perdida entre años de rutina y conformismo. Durante el desayuno, la atmósfera seguía siendo tensa pero menos rígida que el día anterior. Mi esposo, como siempre, estaba centrado en sus propios asuntos, hablando con voz monótona sobre el trabajo y los planes, sin percibir el cambio que se desarrollaba silenciosamente a su alrededor. Él, el joven, parecía más relajado, pero sus ojos tenían una intensidad que revelaba que nada de lo ocurrido era casualidad. Entre nosotros se tejía una red invisible de emociones contenidas, miradas cruzadas y gestos medidos que hablaban de un vínculo en construcción. Decidí salir a dar un paseo sola, buscando un espacio donde ordenar mis ideas y encontrar un poco de paz. La naturaleza alrededor de la casa ofrecía ese refugio necesario, el aroma fresco de los pinos, el crujir de las hojas bajo mis pies y el susurro del viento entre las ramas creaban una melodía que parecía acompañar mis pensamientos. Caminé por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles, sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de la confusión, y me acercaba a una claridad que todavía se resistía a definirse. Pensaba en la dualidad que vivía, la responsabilidad y el amor hacia mi esposo, la historia que compartíamos y los años que habíamos construido juntos, frente a la emoción inesperada y la conexión profunda que había surgido con alguien que representaba una oportunidad de renacimiento. No era fácil admitir esos sentimientos ni siquiera para mí misma, pero reconocía que no podía seguir ignorándolos sin perderme a mí misma en el proceso. Al volver a la casa, me encontré con él en la sala. No hubo palabras al principio, solo una mirada que decía más que cualquier conversación. Nos sentamos juntos compartiendo un silencio cómodo, una tregua en la batalla interna que ambos enfrentábamos. En ese espacio íntimo sentí que podíamos ser honestos sin miedo, que existía la posibilidad de explorar lo que nos unía sin la presión de etiquetas o juicios. Hablamos, aunque con cautela, sobre lo que estábamos experimentando. Expresamos miedos, dudas y esperanzas, sin buscar respuestas fáciles ni promesas que no pudiéramos cumplir. Fue un diálogo auténtico que abrió puertas a sentimientos que antes estaban cerrados o reprimidos. Comprendí que no estaba sola en esa lucha, y que juntos podíamos encontrar un camino que respetara nuestras verdades y limitaciones. Mientras avanzaba el día, la tensión en la casa parecía disminuir un poco, aunque la conciencia de lo que estaba ocurriendo seguía presente. Mi esposo continuaba en su rutina, quizás aún ajeno o quizás eligiendo no ver,
buscando refugio en la estabilidad que le daba su trabajo y sus hábitos. Yo por mi parte sentía que cada instante era una oportunidad para descubrir quién era realmente y qué quería de la vida que aún tenía por delante. La noche llegó con un aire más tranquilo, pero en mi interior seguía la batalla. Me acosté pensando en las decisiones que debía tomar, en las consecuencias de mis actos y en la búsqueda de un equilibrio que pareciera imposible. Sin embargo, también sentí una fuerza renovada, un deseo de ser fiel a mí misma y de no dejar que el miedo dictara mi camino. Sabía que lo que había comenzado era solo el principio, y que el futuro traería desafíos y aprendizajes que tendría que enfrentar con valentía. La mañana se presentó clara, pero con un aire de incertidumbre que parecía impregnado en cada rincón de la casa. Me desperté con el peso de las horas anteriores aún presente, esa mezcla compleja de emociones que dificultaba ordenar mis pensamientos. Aquel día no sería como los otros, había un cambio tangible, aunque aún invisible a los ojos de quienes nos rodeaban. La tensión que sentía entre ellos dos, entre el joven y yo, se reflejaba en mi mirada y en cada gesto que intentaba controlar con esfuerzo. Al bajar a la cocina, encontré a mi esposo como de costumbre absorto en la rutina, con su café y el periódico que parecía ser su único enlace con el mundo exterior. Él mantenía su actitud habitual, quizás como un mecanismo para no enfrentar lo que se estaba desmoronando lentamente en nuestro hogar. En contraste, el joven estaba más relajado, pero sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y duda, un reconocimiento tácito de lo que compartíamos pero sin palabras que lo explicaran. Durante el desayuno, las palabras fueron escasas, pero cada silencio estaba cargado de significado. Cuando nuestras miradas se cruzaban con él, sentía que compartíamos una complicidad delicada y peligrosa a la vez. No había necesidad de pronunciar lo obvio, el aire estaba saturado de emociones contenidas, de preguntas sin responder y decisiones pendientes. La atmósfera era a la vez cálida y pesada, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en un espacio donde las certezas se desvanecían. Decidí salir a dar un paseo por el jardín, buscando un poco de aire fresco que me ayudara a despejar la mente y a ordenar mis sentimientos. El sol acariciaba las hojas y el césped húmedo, creando un contraste entre la serenidad del paisaje y el torbellino de mis emociones internas. Caminé despacio, sintiendo cómo la naturaleza ofrecía una calma que la casa ya no podía brindar. Pensaba en las decisiones que debía tomar, en el futuro que se presentaba incierto y en el miedo que sentía a perder lo que conocía. Mientras caminaba, recordaba momentos del pasado, de cuando todo parecía más sencillo y claro. Pensaba en el amor que habíamos compartido mi esposo y yo, en las promesas hechas y en los sueños que alguna vez tuvimos. Sin embargo, también reconocía que algo se había perdido en el camino, una conexión profunda que la rutina había erosionado. Esa ausencia de cercanía física y emocional me había dejado con un vacío que ahora parecía imposible de llenar sin buscar fuera lo que no encontraba en casa. Al regresar, encontré a él en la sala, leyendo un libro con atención. Nos saludamos con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba, y sentí una vez más esa atracción silenciosa que me inquietaba y emocionaba al mismo tiempo. Decidí sentarme cerca sin decir nada, permitiendo que la cercanía hablara por nosotros. Era un juego peligroso, pero también necesario para entender lo que ambos queríamos y necesitábamos. La tarde transcurrió entre pequeñas conversaciones y momentos de reflexión. Hablamos sobre temas diversos, desde recuerdos de la infancia hasta planes para el futuro, aunque siempre evitando tocar los temas más sensibles que sabíamos que podrían desatar conflictos. Sin embargo, esas charlas superficiales no lograban ocultar la verdad que latía bajo la superficie, que habíamos cruzado una frontera y que la dinámica entre nosotros ya no sería la misma. En un momento dado, él me propuso salir a dar un paseo por los senderos cercanos, una oportunidad para alejarnos de la casa y del ambiente cargado que nos rodeaba. Caminamos juntos compartiendo el silencio y la presencia mutua, sin necesidad de palabras para expresar lo que sentíamos. La naturaleza nos envolvía ofreciendo un refugio temporal donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni roles impuestos. Durante ese paseo sentí una mezcla de libertad y temor. La libertad de explorar sentimientos nuevos y auténticos, y el temor a las consecuencias que esa exploración podía traer. La montaña, con su inmensidad y belleza, parecía recordarme la fragilidad de nuestras vidas y la necesidad de ser valientes para enfrentar los cambios.
Sabía que cada paso que dábamos nos acercaba a un destino incierto, pero también sabía que no podía dar marcha atrás sin traicionarme a mí misma. Al regresar a la casa, la noche se había instalado con su manto oscuro y silencioso. Me quedé observando las estrellas desde la ventana, sintiendo la soledad y la esperanza entrelazadas en mi pecho. La certeza de que estaba viviendo un momento crucial, un punto de inflexión que marcaría el resto de mi vida. La incertidumbre seguía presente, pero había una fuerza renovada que me impulsaba a seguir adelante, a buscar mi verdad sin importar el costo. El día había transcurrido con una calma engañosa, una calma que presagiaba la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, una sombra de incertidumbre y tensión se posaba sobre nosotros, una sombra que ninguno quería enfrentar abiertamente pero que era imposible ignorar. En el silencio de la noche nuestras emociones reprimidas comenzaron a buscar una salida, una expresión que rompiera las barreras del miedo y la duda. La cena fue un acto de rutina, con platos servidos y conversaciones forzadas, pero la verdadera comunicación se dio en los gestos y en los silencios que los acompañaban. Sentí como su mirada me seguía cada vez que me movía, y como en esos momentos se ocultaba una mezcla de deseo y conflicto. Por mi parte trataba de mantener una fachada de normalidad, aunque sabía que por dentro mi corazón latía con una intensidad difícil de disimular. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Después de la cena, la atmósfera en la casa cambió. La oscuridad parecía intensificar nuestros sentidos y nuestra vulnerabilidad. Nos encontramos en la sala, donde las palabras eran escasas pero la presencia mutua era contundente. En un instante que pareció detenido en el tiempo, nuestras miradas se encontraron, y sin necesidad de más explicaciones, nos acercamos lentamente. Fue entonces cuando sucedió un acto que selló lo que había estado gestándose silenciosamente: pasamos la noche juntos. Esa noche fue un torbellino de emociones y sensaciones, un encuentro que no necesitaba palabras para ser comprendido. En la intimidad de ese momento nuestras barreras cayeron, y la verdad de lo que sentíamos se reveló en cada gesto y en cada suspiro. Pero junto con la pasión también llegaron las dudas y el peso de la realidad que nos esperaba al amanecer. Sabíamos que lo que habíamos hecho cambiaría todo, y que las consecuencias serían inevitables. Al despertar, la luz del día trajo consigo una mezcla de calma y tensión renovada. La casa parecía diferente, como si estuviera impregnada del eco de la noche anterior. Mientras me levantaba, sentí el peso de mis decisiones, y una certeza profunda de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. El silencio entre nosotros era denso, pero también cargado de una comprensión tácita de lo que habíamos compartido y de lo que eso significaba para nuestro futuro. Mi esposo continuaba ajeno a lo que había ocurrido, o al menos eso parecía. Su rutina seguía intacta, y su mirada no dejaba entrever sospechas ni preocupaciones. Sin embargo, yo sabía que la verdad estaba ahí, latente, esperando el momento para salir a la superficie. La incertidumbre sobre cuándo y cómo sucedería esa revelación me mantenía en un estado de tensión constante, mezclando miedo y anticipación. Durante el día, traté de encontrar momentos de normalidad, de recuperar algo de la vida que habíamos tenido antes de que todo cambiara. Pero cada vez que cruzaba una mirada con él, sentía que el tiempo se detenía y que las palabras no eran suficientes para explicar lo que había pasado entre nosotros. Esa conexión, aunque silenciosa, era más fuerte que cualquier promesa o compromiso. Pensaba en lo que significaba esa noche para mí, para él, para mi esposo y para todos nosotros. Sabía que nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera que no podía deshacer, y que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero también sentía una fuerza nueva, un impulso de ser auténtica y de buscar mi felicidad, incluso si eso significaba romper con todo lo que conocía. Al caer la noche nuevamente me senté frente a la ventana, contemplando el cielo estrellado y reflexionando sobre lo que había sucedido. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba llena de preguntas y emociones. Sabía que estábamos en un punto de inflexión, y que las decisiones que tomáramos en los próximos días definirían el rumbo de nuestras vidas. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás, y que era hora de enfrentar la realidad con valentía y sinceridad.
El sol se asomaba tímidamente por el horizonte cuando desperté con una mezcla de emociones que parecía oscilar entre la esperanza y el temor. La noche anterior había dejado una marca indeleble en mi alma, y aunque la luz del día prometía claridad, dentro de mí reinaba aún una tormenta silenciosa. Me levanté con cautela, consciente de que cada gesto, cada palabra, podría cambiar el rumbo de lo que habíamos comenzado. La casa, que hasta entonces había sido un refugio familiar, se sentía ahora como un escenario cargado de secretos y tensiones no resueltas. Mientras me preparaba, recordé las conversaciones y los silencios compartidos, las miradas furtivas que hablaban de deseos y dudas. La relación que había surgido entre él y yo ya no podía ocultarse detrás de excusas o indiferencia. Era real, tangible, y cada instante juntos reforzaba ese vínculo invisible pero fuerte. Sin embargo, también era una red que amenazaba con atraparnos en un laberinto de incertidumbres y responsabilidades. Durante el desayuno, el ambiente era tenso pero contenido. Mi esposo mantenía su rutina habitual, hablando de temas triviales y evitando mirar más allá de lo evidente. Su mirada parecía buscar en el periódico o en la pantalla del teléfono una distracción que le permitiera evadir lo que se estaba gestando en casa. Por otro lado, él mostraba una serenidad inquietante, como si aceptara la situación con una mezcla de paciencia y resolución. Nuestra interacción se limitaba a pequeños gestos y palabras medidas, conscientes de que cualquier exceso podría desatar una reacción imprevisible. Decidí dar un paseo sola, una necesidad imperiosa de encontrar un espacio donde ordenar mis pensamientos y enfrentar la realidad que se imponía. El aire fresco de la mañana, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento ofrecían un contraste con el torbellino emocional que me invadía. Caminé lentamente por el jardín, sintiendo bajo mis pies la firmeza de la tierra, un recordatorio de la estabilidad que anhelaba pero que parecía escaparse de mis manos. Pensaba en la dualidad de mi situación, el amor y el compromiso con mi esposo, con quien había compartido años de vida, frente a la conexión profunda y liberadora que había encontrado en él, el joven. Reconocía la complejidad de mis sentimientos, la dificultad de elegir entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad y la pasión. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira, pero también temía las consecuencias de la verdad. Al regresar, me encontré con él en la sala. Nos miramos sin necesidad de palabras, compartiendo una comprensión tácita que había crecido entre nosotros. Sentí su presencia como un ancla y un impulso al mismo tiempo, una fuerza que me invitaba a ser valiente y a enfrentar lo que viniera. Decidimos caminar juntos por el bosque cercano, buscando no solo la belleza del paisaje sino también un espacio donde pudiéramos ser auténticos sin máscaras ni temores. El sendero nos llevó a un claro donde la luz del sol caía en haces dorados, iluminando la hierba y las flores silvestres. Allí, rodeados por la naturaleza, hablamos con sinceridad sobre nuestras vidas, nuestros miedos y deseos. Compartimos fragmentos de nuestras historias personales, revelando capas que hasta entonces habíamos mantenido ocultas. Fue un diálogo profundo, que nos acercó aún más y que confirmó la realidad de lo que sentíamos. Mientras el día avanzaba, la conversación se tornó inevitablemente hacia el futuro. Reconocimos que nuestras decisiones afectarían no solo a nosotros, sino también a quienes amábamos y a la estructura que habíamos construido. La responsabilidad y el deseo chocaban en un conflicto que parecía no tener solución fácil. Sin embargo, acordamos que la honestidad y la comunicación serían nuestras guías en el camino que teníamos por delante. Al caer la tarde regresamos a la casa con un sentido renovado de propósito, conscientes de que lo que nos unía era fuerte pero frágil a la vez. La noche se instaló con su manto de sombras y silencio, invitándonos a reflexionar sobre lo vivido y lo que estaba por venir. Me senté junto a la ventana, mirando las estrellas que comenzaban a brillar, sintiendo que, a pesar de las incertidumbres, había en mí una determinación firme de seguir adelante con integridad y coraje. La mañana siguiente despertó con un aire distinto, una mezcla de calma y tensión que se extendía por toda la casa. Cada uno de nosotros parecía cargar con un peso invisible, una carga hecha de palabras no dichas y decisiones aún por tomar. Al levantarme sentí la necesidad urgente de comprender qué era lo que realmente quería, de enfrentarme a la realidad sin evasiones ni justificaciones. El día prometía ser decisivo, y yo estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis actos.
Mientras desayunábamos, la conversación fue breve y superficial, pero la verdadera comunicación se daba en las miradas y en los gestos. Mi esposo mantenía su postura habitual, quizás intentando conservar una normalidad que se desmoronaba lentamente, mientras que él y yo compartíamos una conexión silenciosa, un entendimiento tácito que nos unía más allá de las palabras. El ambiente estaba cargado de emociones contenidas, y cada pequeño movimiento parecía ser una señal de lo que estaba por venir. Decidimos salir a caminar por un sendero que nos llevaba a un lugar apartado, un espacio donde la naturaleza ofrecía un refugio temporal y un escenario para la reflexión. El aire fresco y el paisaje sereno contrastaban con el tumulto interno que sentía. Caminamos en silencio al principio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir, permitiéndonos compartir miedos, dudas y esperanzas. Hablamos de la complejidad de nuestras vidas, de las expectativas sociales y familiares, y de la necesidad de buscar la verdad personal sin importar las consecuencias. Reconocimos que lo que habíamos comenzado no era una simple aventura, sino un proceso profundo de descubrimiento y cambio. La naturaleza nos ofrecía un espacio seguro para explorar esas emociones, y la caminata se convirtió en un símbolo de nuestro viaje interior. Durante el recorrido, sentí como la distancia entre nosotros se acortaba, no solo físicamente sino también emocionalmente. Compartimos confidencias que hasta entonces habíamos guardado, revelando partes vulnerables y auténticas de nosotros mismos. Fue un momento de honestidad que fortaleció nuestro vínculo y nos preparó para enfrentar juntos lo que el futuro nos deparara. Al regresar a la casa, la noche ya había caído, y con ella llegó un silencio denso pero acogedor. Me senté frente a la ventana, observando las estrellas que brillaban en el cielo oscuro, sintiendo que, a pesar de las incertidumbres, había una luz interior que me guiaba. Sabía que estaba en un punto crucial de mi vida, y que las decisiones que tomara definirían no solo mi destino sino también el de quienes me rodeaban. Esa noche reflexioné sobre el significado del amor, la lealtad y la búsqueda de la felicidad. Comprendí que, aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos, era imprescindible ser fiel a uno mismo y actuar con integridad. Sabía que enfrentaría críticas y dolor, pero también sabía que renunciar a mi verdad sería la peor traición que podría hacerme. Mientras las horas avanzaban, sentí una mezcla de miedo y esperanza, de pérdida y renovación. La montaña, con su majestuosidad y silencio, se convirtió en testigo silencioso de mi transformación. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, me sentí preparada para enfrentarlo con valentía y determinación. El retorno a casa fue un viaje cargado de silencios y pensamientos que parecían pesados, como si cada kilómetro recorrido fuera un paso hacia una realidad que ya no podía ser ignorada. Mientras observaba el paisaje pasar por la ventana, sentía como dentro de mí se mezclaban sentimientos encontrados, esperanza, miedo, tristeza y una determinación que crecía con cada instante. Sabía que al cruzar el umbral de nuestra puerta nada sería igual, y que tendríamos que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos vivido. Al llegar, la familiaridad del hogar contrastaba con la nueva distancia que se había instalado entre nosotros. Las paredes que una vez fueron testigos de momentos felices ahora parecían contener ecos de secretos y dudas. Caminé por los pasillos con una sensación de extrañeza, como si fuera una visitante en un lugar que alguna vez fue mi refugio. El ambiente estaba cargado de tensiones no expresadas, y cada pequeño ruido parecía amplificar la inquietud que sentía. Mi esposo continuaba con su rutina, intentando mantener el equilibrio en medio de un caos invisible. Sin embargo, sus gestos y miradas comenzaron a revelar que ya no podía ignorar lo que ocurría a su alrededor. Noté en sus ojos un brillo de preocupación y confusión, señales de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Aunque no hablábamos abiertamente, la atmósfera entre nosotros se había transformado, y cada interacción llevaba consigo un peso que ninguno quería asumir. Por mi parte sentía una mezcla de culpa y liberación. La noche que pasé con él, el joven había abierto una puerta que ya no podía cerrar, y aunque temía el juicio y las consecuencias, también sentía que había recuperado una parte de mí misma que creía perdida. La dualidad de mis emociones me mantenía en un estado constante de tensión, buscando un equilibrio que aún no encontraba. Durante los días siguientes tratamos de mantener una apariencia de normalidad, aunque la verdad se filtraba en pequeños detalles,
miradas prolongadas, silencios incómodos, conversaciones evitadas. La convivencia se volvió un juego delicado, donde cada uno navegaba sus propios sentimientos mientras intentaba proteger lo que quedaba de nuestra relación. La fragilidad de esa situación hacía que cualquier paso en falso pudiera desencadenar un conflicto inevitable. En medio de esta tensión, el joven y yo continuamos compartiendo momentos que, aunque discretos, eran intensos y significativos. Nos apoyábamos mutuamente en la búsqueda de respuestas y en el manejo de las emociones que nos consumían. Nuestra relación se convirtió en un refugio compartido, un espacio donde podíamos ser auténticos y vulnerables sin miedo a ser juzgados. Sin embargo, la realidad seguía presente, recordándonos la complejidad de nuestra situación. Las responsabilidades, los lazos familiares y las expectativas sociales creaban un entramado difícil de deshacer. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que enfrentar esas realidades y tomar decisiones que afectarían no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodeaban. En ese contexto comencé a reflexionar sobre lo que realmente quería para mi futuro. Las certezas se desvanecían y daba paso a preguntas profundas sobre la felicidad, la lealtad y la autenticidad. Comprendí que no podía seguir viviendo en un estado de ambigüedad, y que era necesario encontrar un camino que me permitiera ser fiel a mí misma sin destruir lo que era valioso. La noche se convirtió en un momento de introspección y resolución. Observando las estrellas, sentí que, aunque el camino sería difícil, tenía la fuerza para enfrentarlo. Sabía que las decisiones que tomara marcarían un antes y un después, y que la búsqueda de mi verdad era un acto de valentía y amor propio. Así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, me preparé para afrontar el futuro, consciente de que cada paso sería un aprendizaje y una oportunidad para crecer.